Hola a todos, este video es desarrollado como material de apoyo para los chicos de estabilidad 4 de la Universidad Nacional de Tucumán, Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología. Es un material de apoyo de la unidad número 5 de la materia torsión. En particular, el tema que trataremos es aplicación de la analogía de la membrana a la resolución de problemas de secciones multicelulares de pared delgada sometidas a torsión de Saint-Venant. El ejemplo de aplicación típico de este tema es una sección multicelular o tipo cajón, puentes, como la que se ve en la figura, la cual puede estar sometida a esfuerzos de torsión por tratarse de puentes de ejes curvos o tener algún tipo de carga excéntrica. Como ya dijimos, este tema se encuentra en la unidad 5 de la materia de torsión y particularmente es uno de los últimos apartados del tema, así que de cierta forma engloba muchos de los conceptos que se ven a lo largo de la teoría. Para quienes no son del curso de estabilidad 4, les comento que pueden acceder al plan de estudio, el programa de la materia a través de la página web de la materia. Dejaré el link de la página en la descripción del video para que puedan consultar cuáles son los temas que se desarrollan en torsión. Este nombre para el tema que resulta tan largo y complejo, aplicación de la analogía de la membrana a la resolución de problemas de secciones multicelulares de pared delgada sometida a torsión de Saint-Venant, tiene distintas componentes en su nombre, la cual nos dará el marco teórico justo o adecuado para que hagamos lo principal del objetivo de este video, que es desarrollar un ejemplo práctico. Comencemos viendo por qué se llama torsión de Saint-Venant, está en el título del tema. Saint-Venant lo que hace es proponer una serie de hipótesis tomando una barra como la que se ve en la figura, de sección transversal constante, sometido a un momento torsor constante y sin ningún tipo de impedimento al alabeo. Y luego lo que hace es hacer asunciones en el campo de deformaciones. Al hacer esas asunciones, lo que hace es poder satisfacer las ecuaciones de equilibrio y las condiciones de borde. Entonces, por la unicidad de los problemas elásticos, las asunciones que hizo son correctas y por lo tanto la solución también es correcta, siempre y cuando el momento torsor se aplique con una distribución que tiene la forma de las tensiones tangenciales que se obtienen al resolver el problema en los extremos. Lo importante es que Saint-Venant llega a una solución que se ve aquí en la diapositiva, formada por dos ecuaciones diferenciales más condiciones de borde. Una ecuación diferencial de equilibrio en la que se ve que actúan las tensiones tangenciales tau xz y tau iz, las cuales son las únicas tensiones que componen el tensor de tensiones y se desarrollan en el plano de aplicación del momento torsor. Una ecuación de compatibilidad que se expresa también en términos de tensiones, una condición de borde en el borde lateral del cuerpo, el cual no tiene cargas, y esta condición de borde lo que dice es que la tensión tangencial, la resultante de las tensiones tangenciales en el borde debe ser tangente a dicho borde. Y la última condición en los bordes extremos está relacionado con lo que hablamos de la distribución de las tensiones tangenciales.
que su reducción debe dar el momento torsor aplicado. Existen diversas formas de resolver, de tratar este problema propuesto por Saint-Venant, las ecuaciones a las que llega. Una forma es utilizar la función de Prandtl, y aquí nos adentramos a la analogía de la membrana. Vemos cómo ingresa con esta función de Prandtl. Prandtl lo que dice es que si las tensiones tangenciales pueden ser derivadas de una única función, que es la función de Prandtl, entonces las ecuaciones de equilibrio se satisfacen trivialmente, o sea, se cumplen si uno escribe las tensiones tangenciales de esta forma. La ecuación de compatibilidad puede ser escrita en términos de la función de Prandtl de esta forma. La condición de borde en el borde lateral se escribe de esta forma, en la que dice que la función de Prandtl en el borde es básicamente constante. Se puede tomar esa constante igual a 0 sin pérdida de generalidad. Y una expresión que se obtiene para el cálculo del momento torsor en términos de la función de Prandtl es la siguiente. Expresar el problema de esta forma resulta muy interesante, dado a que esta ecuación guarda cierta similitud con la ecuación que rige el comportamiento de una membrana elástica deformable sometida a una presión constante. Si uno obtiene el equilibrio de esta porción diferencial de membrana, obtendrá una ecuación de este tipo, la cual vemos que es básicamente idéntica a la que ya teníamos para nuestro problema de torsión, difiriendo en el segundo término, lo cual después funcionará como una constante de proporcionalidad entre ambos problemas. Entonces, observando estas ecuaciones, básicamente lo que podemos inferir es que podemos tener información de la distribución de las tensiones tangenciales en una sección, observando lo que ocurre con las deflexiones de una membrana sometida a una presión constante Q. En particular, lo que estudiamos de esa deformada son curvas de nivel. Y haciendo comparación entre la ecuación que rige el comportamiento de las deflexiones a membrana con la que rige el comportamiento en torsión, obtenemos ciertas conclusiones de esa analogía de la membrana, que son 4 muy importantes, que se utilizan después para el cálculo en torsión. La primera dice que la resultante de las tensiones tangenciales que pasan por un punto, y ese punto pertenece a una curva de nivel, son tangentes en ese punto a la curva de nivel. Similar a lo que pasaba en el borde, pero ahora extrapolado para una curva de nivel. La segunda conclusión dice que la tensión tangencial en un punto es proporcional por medio de la constante de proporcionalidad que habíamos dicho que existía entre los dos problemas por diferir los segundos términos de ambos. Entonces la tensión tangencial es proporcional a la máxima pendiente de la membrana deformada. La tercera conclusión de la analogía de la membrana dice que el momento torsor aplicado es proporcional a 2 veces esta integral, que lo que representa es el volumen de la membrana. Y por último obtenemos la cuarta conclusión, que dice que si uno hace la integral de las tensiones de las resultantes de las tensiones tangenciales a lo largo de una curva de nivel, obtiene esta relación en la que aquí de este lado tenemos 2g θ, g es el módulo del corte, y θ el ángulo de torsión específica, y A es el área encerrado por esta curva de nivel. O bien tenemos esta expresión donde participa la constante de torsión J y el momento torsor y el área encerrado bajo la curva. El área encerrada por la curva de nivel.
Como dijimos, estas conclusiones son las que se utilizan básicamente para la resolución de los problemas que presentaremos en esta diapositiva. Veamos ahora por qué decimos que son secciones multicelulares de pared delgada. Para eso comenzaremos analizando qué pasa con la sección maciza elíptica. Esta sección maciza elíptica tendrá una membrana deformada como la que se ve aquí en naranja. Bien, si de esa sección maciza elíptica sacamos una porción en correspondencia con una curva de nivel, notaremos que esa porción que sacamos, tanto la que sacamos como la que quedó, por tener un estado tensional representado por esta figura, no interviene ni lo que sacamos en lo que queda, ni lo que queda en lo que sacamos. Básicamente por la distribución de tensiones que tenemos en este problema. Entonces, como al quitar este pedazo no interviene en lo que queda, la forma que tendría la membrana deformada en este problema que tiene el hueco debería ser igual a la forma en este problema que está la sección llena en el lugar donde hay material. Mientras que en el lugar donde hay hueco, como no tenemos tensiones, y sabemos que la ausencia de tensiones implica, o sea, tensión cero implica que la pendiente de la membrana deformada debe ser cero por una de las analogías que ya explicamos, entonces reemplazamos donde no hay material la membrana por un plano horizontal, como se ve aquí. Ahora bien, si este espesor es suficientemente pequeño, estos tramos de curva de membrana pueden ser reemplazados por líneas rectas. Entonces ahí estaríamos en la hipótesis de pared delgada. Si estos tramos son reemplazados por rectas, básicamente lo que decimos es que las tensiones tangenciales son constantes en este espesor, también por esa analogía de la membrana que establece proporcionalidad entre la resultante de las tensiones tangenciales y la pendiente de la membrana deformada. Y lógicamente esta simplificación traerá otras ventajas en el cálculo, por ejemplo, del volumen de esa membrana, que vemos que aparecía en una de las analogías, la tercera precisamente. Bien, esta sección tubular ahora vemos que está compuesta por dos curvas, una exterior y una interior. Si una sección está compuesta por más de dos curvas, es una sección multicelular, como la que se ve aquí en la diapositiva. Y la forma deformada de la membrana en este tipo de secciones tiene planos horizontales a distinto nivel en correspondencia con espacios vacíos. Lo que haremos ahora es, dado este marco teórico de dónde estamos ubicados, habiendo mencionado las hipótesis de la analogía de la membrana, veremos cómo se utilizan para la resolución de un problema práctico concreto. Habíamos dicho que los problemas típicos de resolución en este tema corresponden a secciones multicelulares, como son las secciones tipo cajón de puentes. Aquí vemos una sección multicelular, aquí vemos otro tipo de puentes, y aquí vemos una sección cajón que, si bien no es multicelular, se ve un puente en su etapa de construcción con una gran curvatura, lo cual traerá algún esfuerzo de torsión en esta sección que queda luego, en esta sección que queda aquí expuesta. En particular, el problema que vamos a resolver es el que se ve aquí en la diapositiva. Aquí vemos una sección multicelular correspondiente a un puente. Me ocupé de darle medidas geométricas para que más o menos correspondan a dimensiones que se pueden encontrar en la realidad. Aquí vemos A, B, C, H la altura, tiene un eje de simetría vertical. Y también tiene parámetros materiales, en este caso la tensión admisible que soporta este material y el módulo de corte. Con esta tensión admisible lo que haremos es sacar el momento torsor admisible que resistiría esta sección. Bien. Ahora bien, para
Este problema lo que haremos es determinar el flujo de tensiones tangenciales que se desarrollan en esta sección. Luego, en base a ese flujo, determinaremos distintas secciones de la membrana deformada. Luego haremos el cálculo de las constantes de torsión, del ángulo de torsión específica, determinaremos también ese momento torsor admisible y finalmente determinaremos todas las tensiones tangenciales en cada brazo de esta sección y las esquematizaremos en un diagrama. Notemos que aquí al cordón superior y al cordón inferior le di el espesor de 2, es decir, tienen el mismo espesor, y a estos tramos inclinados le di el espesor de 1. Comencemos viendo cómo es el flujo de tensiones tangenciales en la sección propuesta. Para definir ese flujo, básicamente hay que seguir una regla muy sencilla. Este flujo de tensiones tangenciales se comporta básicamente como caudales que van concurriendo a nudos. Hay una analogía hidrodinámica entre este problema y un problema de caudales al analizar tuberías, por ejemplo. En un nudo debe llegar un flujo de tensiones tangenciales, al menos uno, y salir otro. Bien, a este mismo punto no puede llegar de un lado tensiones tangenciales y llegar del otro o salir simultáneamente. Entonces, para esta esquina no hay otra posibilidad que el flujo tenga esta forma como se ve aquí, o sea, ya sea para un lado o para el otro, pero solamente esta forma. Cuando analizamos este nodo, por ejemplo, aquí vemos que hay una tensión tangencial, un flujo llegando y otro saliendo. Entonces el que queda ya puede ir hacia un lado o hacia el otro, no lo sabemos a priori, entonces suponemos un sentido. Y luego, si el sentido que supusimos está mal, en el cálculo obtendremos una tensión tangencial negativa para esta rama, indicando que supusimos mal el signo, el sentido en este caso. Entonces, en base a esa regla, fijamos el flujo de tensiones tangenciales en la sección. Y una vez que tenemos eso, podemos hacer distintas secciones, cortarla y determinar la forma de la membrana deformada. Si cortamos por aquí con esta línea gris, vemos aquí que tenemos un flujo saliente, uno entrante y uno entrante. Para los flujos salientes adoptaremos pendientes positivas para la membrana. Entonces aquí en este espesor tenemos una pendiente positiva. Luego, al no tener material acá, pendiente constante, luego saliente, la tensión, el flujo, de nuevo pendiente positiva. No hay material, la membrana va constante. Luego entrante, pendiente negativa, no hay material, pendiente constante. Entrante, pendiente negativa. Y cierra en el mismo plano donde comenzó. Entonces aquí tenemos básicamente la membrana deformada por esta sección, definida por dos alturas delta 1 y delta 2. Si nosotros a este brazo le hubiéramos dado un sentido opuesto, entonces aquí la pendiente sería negativa, iría para abajo, aquí seguiría derecho y aquí debería cerrar. Bien, pero bueno, elegimos este sentido, no está mal el otro, simplemente las ecuaciones iban a ser conforme a esa membrana con ese sentido que dijimos anteriormente. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es visualizar las incógnitas que tenemos en tensiones. Aquí tenemos 8 paredes, por lo tanto a priori tenemos 8 tensiones tangenciales. Los espesores son constantes a lo largo de cada brazo, por lo tanto esas tensiones tangenciales también son constantes a lo largo de todo el brazo. Y se simplifican bastante las integrales curvilíneas que tendremos que hacer después. Bien, por simetría
podemos igualar las tensiones tangenciales de los brazos simétricos. Tau 1, Tau 1, Tau 2, Tau 2, Tau 3, Tau 3. Y luego, como dijimos, esta sección tiene el mismo espesor en el cordón superior que en el cordón inferior. Entonces, por la analogía de la membrana que dice que la tensión tangencial es proporcional a la pendiente de la membrana deformada, vemos que al tener el mismo espesor aquí y aquí, si hacemos una sección por aquí y dibujamos la membrana deformada, abriremos y cerraremos con la misma pendiente. Por lo tanto, Tau 4 y Tau 8 deben ser iguales por esa analogía de la membrana. Entonces repasamos de 8 incógnitas en tensión a 4. Bien, lo que haremos ahora es obtener algunos datos geométricos que necesitamos para resolver el problema. Las áreas medias referidas a una línea media que se traza por el medio de la sección, que aquí está en azul. Entonces, en base a esa línea determinaremos A1 y A2, y luego las longitudes de estos brazos inclinados, no lo tenemos, S1 y S2. Bien. Una vez que obtenemos esos valores, comenzamos a plantear las ecuaciones que necesitamos para resolver el problema. Las ecuaciones se dividen básicamente en tres juegos. Unas que emplean la segunda conclusión de la analogía de la membrana, la tercera conclusión y la cuarta que veremos en la siguiente diapositiva. El juego de ecuaciones que emplea la segunda conclusión de analogía de la membrana, esa conclusión establece que la tensión tangencial es proporcional a la pendiente de la membrana deformada. Bien, entonces veremos en base a la pendiente de la membrana deformada cuál es la relación que guardan cada tensión tangencial. Por ejemplo, el Tau 1 vemos que se desarrolla en el espesor 1 y está asociada a esta pendiente. Bien, entonces de la segunda conclusión de la analogía de la membrana, Tau 1 será igual a delta 1 sobre D1 por este factor de proporcionalidad. Vemos que delta 1 es la altura de la membrana donde actúa Tau 1 y D1 era el espesor del brazo donde está actuando Tau 1. Tau 2 está actuando aquí y la altura que tenemos de membrana allí sería delta 2 menos delta 1 y está actuando en un espesor de 2. Entonces aquí vemos delta 2 menos delta 1 sobre D1, recordemos que todos estos brazos inclinados tienen espesor de 1 y los horizontales tienen espesor de 2. Lo mismo para Tau 3. Tau 3 se está desarrollando aquí. Tendría una membrana deformada similar a esta. No es esta porque esta fue hecha por el eje de simetría, donde vemos que allí tenemos la altura delta 2. La membrana en este sector tiene la altura delta 1 y Tau 3 se desarrolla en el espesor, ahora sí, de 2. Bien, entonces aquí vemos delta 1 y D2 con el factor de proporcionalidad. Y finalmente Tau 4, que también se desarrolla en el espesor D2 y tiene una altura de membrana delta 2. Entonces aquí vemos delta 2 y D2. Entonces este es el juego de ecuaciones que planteamos con la segunda conclusión de la analogía de la membrana. Bien, ahora lo que haremos es tratar de simplificar un poco estas ecuaciones porque lo que nosotros queremos hacer es resolver el problema encontrando las tensiones tangenciales. Entonces buscaremos la forma de eliminar estos factores de proporcionalidad. Bien, para eso lo que haremos es mezclar un poco estas ecuaciones. Bien, vemos que mezclando 1 y 3, o sea, Tau 1 y Tau 3,
obtenemos esta, eliminamos el factor de proporcionalidad y luego mezclando 1, 2 y 4, 1, 2 y 4, obtenemos esta otra ecuación. Bien, ahora vemos lo que dice en esta ecuación. Dice tau 1 por D1 menos tau 3 por D2 igual a 0. Y la otra ecuación es similar, tiene tau y sus espesores. Estas ecuaciones no son otra cosa que el equilibrio del flujo de tensiones en los nodos. Vemos que en esta ecuación, en la 5, participa tau 1 y tau 3 con los espesores de 1 y de 2 respectivamente. Entonces un equilibrio de este nodo que está acá. Bien, similar a lo que habíamos hablado de la analogía hidrodinámica que tiene este problema. Mientras que la otra ecuación, hay 3 términos en el primer miembro y representa un equilibrio de este nodo que está acá. Si combinamos el equilibrio de este nodo con este nodo, obtendremos el equilibrio de este nodo que está faltando. Entonces, de la segunda conclusión de la analogía de la membrana no podremos obtener para este caso más que 2 ecuaciones linealmente independientes. ¿Bien? Ahora pasemos a la tercera conclusión. Vemos qué ecuación sacamos de acá. La tercera conclusión decía que el momento torsor es igual a 2 veces el volumen de la membrana deformada por este factor de proporcionalidad. Y bueno, como ya trazamos la forma deformada de la membrana, y por estas simplificaciones que hacemos de simplificar los tramos curvos por rectas, calcular este volumen es muy sencillo. Bien, vemos que ese volumen se puede calcular como 2A1 por delta 1, que vendría a ser el volumen de esta parte y de esta parte, más A2 por delta 2, que es el volumen de esta parte. Y aquí está el factor de proporcionalidad. Bien, luego, para independizarnos de este factor de proporcionalidad, lo que hacemos es utilizar las ecuaciones 1 y 4 que habíamos obtenido anteriormente de la segunda conclusión de la analogía de la membrana. Bien, porque aquí vemos que están interviniendo estos delta 1 y 2 y este factor de proporcionalidad, y nosotros no queremos esto. Entonces queremos eliminar a priori los delta, que son las alturas de la membrana, que para nosotros no tiene ninguna importancia desde el punto de vista del problema que queremos resolver. Estamos interesados en las tensiones. Entonces eliminemos los delta 1 y delta 2. Entonces utilizamos estas ecuaciones. En particular utilizamos la 1 para eliminar delta 1 y la 4 para eliminar delta 2. Si sustituimos esas expresiones aquí, obtendremos esta expresión para el momento torsor, donde vemos que ya no depende ni de la altura de membrana delta ni del factor de proporcionalidad, y tendremos una ecuación más para nuestro sistema de ecuaciones. Lo que haremos finalmente es utilizar la cuarta conclusión de la analogía de la membrana. La cuarta conclusión lo que establece es que la integral curvilínea en la curva de nivel es igual a 2g θ por el área encerrada por esa curva de nivel. Y aquí utilizaremos esa conclusión para el área 1 y para el área 2. Podremos hacerla también tomando por ejemplo el área 1 y el área 2, es decir, estas dos celdas, e integrar por estos segmentos, o bien integrar en toda la sección y obtendríamos otra ecuación. Bien, pero como veremos, haremos uno para el área 1 y el área 2 y al final obtendremos una sola ecuación linealmente independiente, en la que no participan las cosas que nos interesan en este caso, que son estas constantes de proporcionalidad.
Bien, comencemos con el área 1. En el área 1, para resolver esta integral curvilínea, lo que hacemos es fijar un sentido de integración. Esta integral curvilínea quedará muy sencilla porque son tramos de espesor constante. Entonces, si el flujo de tensiones es coincidente con ese sentido de integración que nosotros fijamos, el término de la integral curvilínea es positivo. Aquí vemos, por ejemplo, para tau 1 está en ese sentido. Este sería un término positivo. Para tau 2 es un sentido opuesto a este sentido antihorario. Entonces este término sería negativo, y por último el de tau 3 sería positivo porque coincide. Bien, veamos. Aquí tenemos, fijando un sentido de integración antihorario, lo que dijimos, tau 1 por S1 es la parte de la integral curvilínea perteneciente a este segmento y es positivo. Bien. Menos tau 2 por S2 es la parte de la integral curvilínea perteneciente a este segmento y es negativo. Y tau 3 por A es la parte de la integral curvilínea perteneciente al último segmento y es positivo porque coincide con el sentido de integración antihorario. Igual a 2g por el área 1, que es el área encerrada por la curva de nivel, como establece la analogía de la membrana, la cuarta analogía de la membrana. Y hacemos lo mismo para el área 2. Aquí vemos que en el área 2, si fijamos también un sentido de integración antihorario, las tensiones tangenciales coinciden en los 4 lados con el sentido de integración, entonces todos los términos serían positivos. Entonces aquí vemos, tenemos 4 términos positivos, 2 con tau 2 y 2 con tau 4 multiplicados por sus respectivas longitudes. Para independizarnos del 2g lo que haremos es dividir las ecuaciones 8 y 9, bien, y reordenar un poco y obtenemos esta ecuación 10. Bien. Entonces ahora pasamos en limpio las ecuaciones que tenemos, que obtuvimos en tensiones, que son 4. Las dos primeras las sacamos de la segunda analogía de la membrana. Esta que está aquí, que la acomodé al último, es la que sacamos de la tercera analogía de la membrana, mientras que esta es la última que obtuvimos de la cuarta analogía de la membrana. Bien. Entonces este es nuestro sistema de ecuaciones, que lo podemos resolver. Tenemos 4 ecuaciones con 4 incógnitas que son los tau. ¿Bien? Este sistema de ecuaciones se puede resolver por distintos métodos. Aquí lo que hacemos es acomodar los coeficientes que acompañan las incógnitas tau 1, tau 2 y tau 3 en una matriz, y del otro lado un vector de términos independientes. Entonces deberíamos invertir esta matriz y multiplicar por este vector de términos independientes, a donde podemos sacar factor común mt, y obtendríamos que nuestras incógnitas son mt por estos alfa que ubicamos en este vector, que son el alfa 1, alfa 2, alfa 3 y alfa 4 en correspondencia con tau. Entonces tenemos que, por ejemplo, la tensión tau 1 es mt por alfa 1, tau 2 es mt por alfa 2 y así sucesivamente. Vemos que el alfa 1 es el máximo, por lo tanto tau 1 será la máxima tensión tangencial, y como nosotros teníamos de dato la tensión tangencial admisible, igualando este tau 1 con la tensión tangencial admisible, podremos obtener el momento torsor admisible también en este caso. Bien, pero nos concentremos ahora en la determinación de la constante de torsión. Para la determinación de la constante de torsión utilizaremos también la cuarta analogía de la membrana, en la que veíamos que interviene la constante de torsión. Bien.
esta analogía de la membrana está particularizada para el área 1. Bien, el área 1, recordemos que era esta, que está aquí, que tenía 3 componentes. Bien, entonces esta integral curvilínea tendrá 3 componentes, que son las que se ven aquí. Vemos que aquí están los tau y las longitudes de cada brazo. Y esos tau ya lo podemos expresar en función de mt por su alfa correspondiente, porque ya lo conocemos. Entonces aquí vemos que podemos simplificar el mt y llegamos a esta expresión para la constante de torsión, en la que observamos que esa constante de torsión depende solamente de características geométricas de la sección, dado que los alfas, como vemos aquí, una vez que resolvemos el sistema, esos alfa solamente tienen unidad de longitud. Bien, entonces esta constante de torsión solamente depende de características geométricas. Particularizados para nuestro problema, obtenemos una constante de torsión de 22,10 metros cuadrados. Metro a la cuarta es la unidad de la constante de torsión, análogamente a lo que es un momento de inercia, por ejemplo, en flexión, que tiene unidad de longitud a la cuarta. Luego obtenemos el momento torsor admisible, igualando bien lo que vendría a ser aquí el tau máximo con el tau admisible. Bien, el alfa máximo por el momento torsor sería el tau máximo, y a eso lo igualamos con el momento torsor admisible, que lo tenemos de dato, y sacamos entonces cuánto es nuestro momento torsor admisible, que son 16,2 meganewton metros, que es unidad de momento, o sea, fuerza por unidad de longitud. Bien, con este momento torsor podremos obtener todos los alfa, porque recordemos que es el momento torsor por un alfa, perdón, podremos obtener todas las tensiones tangenciales. Bien, como vemos aquí, multiplicando el valor del momento torsor por los alfa, podremos obtener cada una de las tensiones tangenciales, y ya lo podemos hacer en esta instancia. Y finalmente, para calcular el ángulo de torsión específico, utilizamos esta expresión de torsión, en la que ya tenemos todos los datos conocidos. Tenemos mt, g y la constante de torsión. Entonces obtenemos un valor de, esto sería 6,8 por 10 a la menos 5, 1 sobre metro, que es la unidad del ángulo de torsión específico. Bien, por último, aquí vemos los resultados que obtenemos para las distintas tensiones tangenciales, sustituyendo el momento torsor por el valor que habíamos calculado, 16,20, multiplicándolo por los respectivos alfa. Vemos que el tau 1, que es el tau máximo que se desarrolla en este brazo, es el que se fue igualado a la tensión tangencial admisible, y los otros lógicamente son menores. Aquí vemos el valor de la tensión tangencial en cada brazo de la sección multicelular, de la sección tipo cajón. Haciendo un pequeño resumen, recordemos que básicamente lo que se plantean para la resolución de este problema son 3 juegos de ecuaciones que se derivan de las consecuencias de la analogía de la membrana. La consecuencia que habla de la proporcionalidad entre la pendiente de la membrana y la tensión tangencial, la consecuencia que habla del momento torsor y la proporcionalidad con el volumen de la membrana, y la consecuencia que establece integrales curvilíneas de las tensiones tangenciales
encerrando áreas de determinadas curvas de nivel en la membrana deformada. Con esas tres consecuencias sacamos tres juegos de ecuaciones y solucionando esas ecuaciones, combinándolas adecuadamente, podemos determinar las tensiones y luego encontrar estos parámetros del problema de torsión, que son las constantes de torsión. En este caso determinamos el momento torsor admisible y el ángulo de torsión específica. Bueno, espero que les haya gustado este video, espero sus comentarios y no dejen de comentar si tienen alguna duda o algún aporte al respecto. Hasta luego, muchísimas gracias.